Buenos días, chicos. El tema que quiero trabajar con ustedes en este día lleva por título Razones trigonométricas. Como ustedes ya saben, en su libreta tienen que hacerme una portada para el bloque 4, Razones trigonométricas, y todos los apuntes o las lecciones que yo voy a estar dando aquí van a ir en su libreta. Bien, primero tenemos que entender qué es una razón. Una razón es el cociente entre dos cantidades. En este caso, dos cantidades de un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que las razones trigonométricas solamente se aplican para triángulos rectángulos. Como ustedes ya saben, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Generalmente ese ángulo de 90 grados se representa con la letra C minúscula, aunque algunos libros y otros autores trabajan cualquier letra. Para mí, el valor de C mayúscula es el ángulo recto y el lado que está enfrente va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser el lado más largo. A este ángulo yo le puedo llamar el ángulo A o ángulo B. En este caso yo lo estoy nombrando como el ángulo A. Por lo tanto, el lado que está enfrente de él se va a llamar A minúscula. Esto va a ser el ángulo B. El lado que está frente a él se va a llamar B minúscula. Bien. Existen 6 funciones o 6 razones trigonométricas. La función seno, que se va a abreviar de aquí en adelante como sen, y en la calculadora lo vamos a encontrar como sin. Coseno, cos. Tangente, tan o tg. La cotangente, que es cot. La secante, que es sec. Y la cosecante, que es cosecante o csc. Estas 6 funciones trigonométricas las podemos obtener en un triángulo rectángulo y se definen de la siguiente manera. La función seno siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. La función cotangente se va a definir como cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Hay una forma muy fácil de memorizar o tratar de tener en la mente esta ley o estas razones trigonométricas. Algunos le han dicho, no sé por qué, pero le llaman la ley del borracho. Pero bueno, dice que empieza con coca, coca, hip, hip. Y luego lo hacemos de abajo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. Esa es una forma sencilla de saber trabajar las funciones trigonométricas. Entonces, volvemos a repetir. La función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son las 6 razones trigonométricas que podemos obtener en un triángulo rectángulo. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. El cateto opuesto está en función del ángulo que trabajamos. Si yo trabajo el ángulo A, para el ángulo A el cateto opuesto es el que está enfrente. En este caso, ¿quién sería? El lado A. Por lo tanto, ¿quién es el adyacente? El que está a un lado, que sería B. Pero si quiero analizar el ángulo B, ¿quién va a ser el cateto opuesto? B minúscula. ¿Quién va a ser el adyacente? A minúscula. Y entonces, ¿quién va a seguir siendo la hipotenusa para B? Va a seguir siendo el valor de C. ¿Ok? Bien. Teniendo como base esto, yo puedo obtener las 6 funciones para el ángulo A y las 6 funciones de el ángulo B, tomando como base coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Entonces, voy a borrar esto para poder tener presente las funciones trigonométricas y vamos a empezar a deducir las funciones para el ángulo A. ¿Vale? Bien, vamos a suponer que para el ángulo A, para el lado A, le voy a dar un valor de 3 unidades. Al valor de B le voy a dar un valor de 4 unidades.
y al valor de C le voy a dar 5 unidades. Voy a empezar a deducir las 6 funciones del ángulo A aplicando lo que anteriormente expliqué. Así es que empezamos. Voy a empezar a deducir las 6 funciones de A. Se pone seno de A, cateto opuesto, en este caso vale 3, sobre la hipotenusa que vale 5. Ahí dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 4 sobre 5. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3 cuartos. Las siguientes 3 funciones se les llama recíproco o inverso. ¿Qué quiere decir? Que la inversa de la cotangente, ¿quién va a ser? La tangente. La inversa de la secante, ¿quién va a ser? Coseno. Y la inversa de la cosecante va a ser la secante. ¿Qué quiere decir con eso entonces? Que si la tangente fue 3 sobre 4, ahora la cotangente va a ser 4 sobre 3. La secante era 4 sobre 5, va a ser 5 sobre 4. Y la cosecante era 5 sobre 3, ahora va a ser 5 sobre 3. Entonces, ahí tengo definidas las 6 funciones para el ángulo A. Voy a hacer lo mismo para obtener las funciones del ángulo B. Ahora nos posicionamos en este lado. Y empezamos otra vez teniendo en mente las 6 funciones. Seno, cateto opuesto. Ahora el cateto opuesto vale 4. Sobre la hipotenusa que va a valer 5. Coseno es el cateto adyacente que vale 3. Entre la hipotenusa que vale 5. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, vale 4 tercios. Y entonces dijimos que estas dos son inversas. Aquí es 4 tercios, aquí se convierte en 3 cuartos. Si aquí dice 3 quintos, aquí se convierte en 5 tercios. Y si aquí dice 4 quintos, aquí se convierte en 5 sobre 4. Y ahí tengo definidas mis 6 funciones trigonométricas utilizando lo que vimos la clase, el tema anterior de las 6 funciones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, ahora, ¿cómo vamos a obtener los valores de estas funciones? ¿Qué estoy calculando? ¿El ángulo qué? El ángulo A y el ángulo B. Bueno, en la calculadora científica, los que tienen calculadora científica, hay 3 teclitas. Una que dice sin, otra que dice cos y otra que dice tan. Pero en la parte de arriba de color marrón aparece, dice sin a la menos 1, cos a la menos 1, tan a la menos 1. ¿Qué significa este de sin a la menos 1? Que yo voy a convertir esta razón trigonométrica en un ángulo expresado en grados, minutos y segundos. Para que funcione lo de color marrón de su calculadora, vamos a utilizar la tecla que dice Shift. Inmediatamente después, la función trigonométrica que estemos trabajando, seno, coseno, tangente. Por ejemplo, si yo quiero calcular la función seno del ángulo A, dice que son 3 quintos. ¿Qué voy a hacer en mi calculadora? Bueno, voy a poner la tecla que dice Shift. La función trigonométrica, que en este caso estoy trabajando, que es la función sin, siempre vamos a abrir un paréntesis y vamos a meter la fracción 3 entre 5, o ahí en su calculadora hay una teclita que dice B, dice algo así, B a la A sobre C. Esta teclita nos sirve para poner fracciones. Le ponemos 3, la teclita, y aparece como una especie de comita, algo así como esto, 3, comita, 5. Ahí dice 3, ¿qué? 3 quintos. Marcamos igual y luego apretamos la teclita que dice grado, minuto y segundo, y automáticamente nos aparece el resultado del ángulo A. Ahora, ¿qué estoy calculando aquí? El mismo ángulo que A. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo la función seno o la función coseno, me tiene que salir el mismo ángulo.
Si yo pongo coseno de A, voy a poner shift, en lugar de sin, que voy a poner ahora, cos 4 entre 5, igual, y la tecla de grados, y el valor del ángulo me tiene que salir igual. La tangente, también pongo shift, en lugar de sin ahora le ponemos tan de 3 entre 4, igual, y la tecla de grados y aparecen. Los tres ángulos me van a salir iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo ángulo. Pero ahora, ¿qué pasa si obtenemos las funciones del ángulo B? Voy a poner shift, la tecla de sin, 4 quintos igual y grados y minutos. Este ángulo de B ahora sí va a salir diferente al ángulo ¿qué? Al ángulo A, porque ya cambié de ángulo. ¿Cuál va a ser una forma de comprobar que mis ángulos están completos? Bueno, el valor del ángulo A más el ángulo B, ¿se acuerdan la ley que decía? ¿Cuánto deben sumar estos dos ángulos? 90 grados. Si la suma de A y B da 90 grados, quiere decir entonces que mis razones trigonométricas están correctas.